Hola, bienvenidos a la segunda sesión de Project aplicado a la gestión de proyectos de ARTS. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea confirma correcta conexión, visualización y audio. Les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos mientras se proporciona información para evitar problemas de sonido. El propósito de esta sesión es dar respuesta a las inquietudes o dudas que hayan surgido durante el estudio de los primeros 7 módulos. Quisiera me consulten respecto a cualquier aclaratoria que deseen. Recuerde que tenemos a su disposición los chats en vivo, el foro permanente y la mensajería. También pueden pedir la palabra y hacer sus preguntas a través de la sesión en línea usando el micrófono. No tienen que esperar a que termine de hablar para intervenir. Yo estaré pendiente de sus comentarios respecto al contenido del curso. Si tienen problemas con el uso de la plataforma, deben comunicarse con soporte. ¿Alguna duda o comentario? Mientras, les estaré comentando ciertos aspectos que puedan ayudar en la planificación de un proyecto. Para ello, voy a compartir la pantalla. En este momento se encuentran viendo las láminas que les voy a presentar. Primero les quiero hablar un poco sobre las fases de un proyecto. Esto que están observando aquí es la representación gráfica del ciclo de vida de un proyecto de construcción diseñado por Morris. Cuando ustedes ven la gráfica, ven un eje vertical que representa el porcentaje completado y un eje horizontal que representa la escala de tiempo. Y además pueden ver una curva de color amarillo, que es lo que denominamos curva S del proyecto. Esta curva que representa el ciclo de vida del proyecto es una relación con respecto al tiempo del progreso de un proyecto. Entonces, si vemos cada una de las etapas que se presentan en el eje horizontal, podemos ver la primera etapa, que es la etapa de factibilidad, que comenzaría en el momento de iniciar esta etapa y culminaría con la decisión de iniciar el proyecto. Dentro de esta etapa de factibilidad se estudia todo lo que es la formulación de un proyecto. Se hacen estos estudios de factibilidad y el diseño estratégico y aprobación. O sea que esto es validar de que el proyecto realmente se puede hacer y que los parámetros que se están considerando para poderlo ejecutar sean factibles. O sea, se permita la posibilidad de poderlo ejecutar. En el momento que se toma esa decisión, que esta etapa también la podríamos llamar como una ingeniería conceptual, en ese momento que se toma esa decisión es lo que se llama la decisión de iniciar el proyecto. Y ustedes lo ven como un punto de quiebre del fin de la etapa 1 y el comienzo de la etapa 2. O sea que esto lo podríamos denominar como un hito, donde los hitos, la duración es 0. Entonces, porque son puntos de quiebre. Entonces, si ustedes ven, en ese momento está arrancando la etapa 2.
La etapa 2 comenzaría desde la decisión de iniciar el proyecto hasta el arranque de los principales contratos. Dentro de esta etapa 2 tenemos la etapa de lo que es planificación y diseño. Y fíjense que dentro tiene todo lo que es diseño base, costo y plan. Entonces, si nos ponemos a analizar dentro de esta etapa, podríamos ver que hay varios procesos llevándose a cabo dentro de ella. Porque estamos planteando, si hablamos de ingeniería, tendríamos ahí adentro la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, donde la ingeniería básica podría ser toda la definición de las áreas de una edificación, dónde van a ser las acometidas, de dónde se van a tomar los puntos eléctricos, los puntos de agua, las tomas de agua y las descargas de aguas negras. Y más o menos un trazado dentro de la edificación por donde va a recorrer esas tuberías. Pero esa ingeniería básica no nos permite hacer la construcción de un proyecto. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando y haríamos lo que es la ingeniería de detalle, que como su nombre lo dice, es llegar al suficiente detalle de el diseño para poderlo construir. Entonces ahí hablaríamos no solamente de por dónde van a pasar las tuberías, sino qué diámetros de tuberías, las longitudes de las tuberías y por ejemplo, y una precisión más exacta de los diseños estructurales y todos esos elementos que compondrían una edificación en el caso de edificaciones. O sea que tendríamos que llegar a un nivel de detalle tal que nos permita ejecutar la construcción, incluyendo todo lo que son los acabados que se van a colocar en la edificación. Entonces, de ahí se generarían una serie de productos, planos, especificaciones técnicas, cómputos, todo eso, y hasta un estimado para poder ir a un proceso licitatorio que estaría también dentro de esta parte. ¿Por qué? Porque dentro de ella tendríamos que escoger las empresas que irían a ejecutar el proyecto y en función de las empresas, de la empresa que va a ejecutar el proyecto, es que nosotros elaboramos el contrato, porque decidimos que es esa empresa la que va a trabajar, y entonces se definen todos estos acuerdos y condiciones de contrato y se hace la planificación del contrato. Ahí es cuando nosotros podemos decir que podemos arrancar em, todo lo que es el arranque, los principales contratos. Me están comentando que tienen problemas de audio. Eh, bueno, por favor, Javier, revisa la computadora que tenga encendido el sonido y cualquier cosa te apoyas con el, el personal de soporte para que te asesore al respecto. Gracias. Bueno, seguimos aquí en cuanto a las diferentes etapas de planificación y diseño. Em, verifica, Javier, déjame escribir aquí un mensaje. Bueno, seguimos aquí. Al tomar la decisión de los acuerdos y condiciones de contrato, entonces es cuando inicia la obra con el arranque de los diferentes o de los principales contratos. Entonces, seguimos en ese momento a la etapa 3, que sería la etapa de construcción. Entonces, en esa etapa de construcción es todo lo que comprende manufactura, entrega, trabajos civiles, instalación y pruebas. Todo ese proceso está comprendido desde el arranque de los principales contratos hasta llegar a una instalación sustancialmente completada.
Posteriormente, al tener esta instalación sustancialmente completada, podríamos pasar a la cuarta etapa que corresponde a la entrega y arranque, donde se hacen todo lo que son las pruebas finales y mantenimiento. Cuando hablamos de esa etapa de pruebas finales y mantenimiento y nos ponemos a comparar con la etapa de construcción que también habla sobre pruebas, son diferentes las pruebas de las que estamos hablando, porque estas son pruebas parciales de control de calidad. Se prueban las tuberías, de que no haya fuga, se hacen evaluaciones de conectividad eléctrica, de continuidad eléctrica, de que esté llegando la corriente y esas cosas. En cambio, cuando hablamos de la etapa de arranque, es cuando se arrancan los equipos principales, después que está toda la, la instalación completada, entonces se arrancan los equipos principales y se verifica que todo el sistema esté operativo. Entonces esas son las que serían las pruebas finales. Y cuando hablamos de mantenimiento, es la entrega de los manuales de operación y mantenimiento. No es el mantenimiento como tal, porque en el momento que viene la puesta en marcha, entonces vendría ya a hablarse del mantenimiento, porque ya deja de ser un proyecto. Pero este mantenimiento lo que trata de decir es esa parte de la entrega de todos los manuales y las indicaciones para el mantenimiento de esa instalación que se está entregando. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Bueno, les voy a mostrar la siguiente lámina, que es lo que es la estructura de descomposición de trabajo, que esta lámina la tienen ustedes en sus clases. Vamos a hablar un poquito más sobre la estructura de descomposición de trabajo, porque esto es muy importante para las actividades que ustedes, para la primera actividad que ustedes necesitan desarrollar y que ya deben tener algo adelantado. Si hablamos de una estructura de descomposición de trabajo, estamos hablando de una agrupación orientada a los entregables de los componentes de un proyecto. O sea, que entregable que no esté dentro de la EDT no pertenece al alcance del proyecto. La EDT es muy utilizada para desarrollar o confirmar un común entendimiento del alcance total del proyecto, y cada nivel descendente representa una descripción muy detallada de los entregables del proyecto. ¿Por qué se dice que es muy utilizada para desarrollar y confirmar un común entendimiento del alcance total del proyecto? Porque uno puede tener una definición de ese proyecto o unas ideas de cómo puede ser el proyecto, y en la mente de otras personas el proyecto puede variar. Simplemente con pensar en un proyecto de hacer una torta de chocolate, ya esto podría cambiar, porque alguien podría pensar que es una torta de un piso, otras personas podrían hablar de 3 pisos, unas podrían ser tortas rellenas de chocolate, pero rellenas con fudge de chocolate y cubierta con una cobertura blanca y así, ¿no? Entonces, o con neva azúcar. Entonces, cuando nos ponemos a analizar eh, la EDT, entonces empiezan a surgir todas esas ideas, y en ese momento es que uno termina de comprender lo que realmente se espera del proyecto. Entonces es muy interesante que estén involucrados todos los ejecutores del proyecto. Ahora, cuando hablamos del desarrollo de esta estructura de descomposición de trabajo, entonces fíjense cómo está esa lámina. En esa lámina aparece un nivel 0 que, como pueden ver, es el nombre del proyecto. Siempre el nivel 0 es el nombre del proyecto. Después pasamos a un nivel 1, que en este caso son las diferentes etapas del proyecto o fases que también se denominan, y que en este ejemplo, bueno, habla de fases anteriores que podrían estar desarrolladas antes, pero esto fue para comprimirlo visualmente, y aquí está el desarrollo de lo que es la fase de diseño y construcción en el nivel 1. Y en el nivel 2, entonces están viendo todos los entregables. Cuando hablamos de entregables son productos, no actividades.
¿ok? En este caso no se colocan actividades. En la EDT no se colocan actividades, sino los productos finales. Solamente productos finales. Y no hablamos de productos finales de estos que estamos hablando de diseño y construcción, porque si estamos hablando de licitación, suponiendo que tengamos la fase de licitación, entonces hay una serie de productos que son finales de esa etapa de licitación que corresponden a entradas para un siguiente proceso. Que el DT esté plenamente con 10 niveles, el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Bueno, me están comunicando que hay un poquito de problemas de audio. Voy a hablar un poquito más lento a ver si se recibe mejor el mensaje. Estamos hablando aquí de una EDT de 3 niveles. Entonces, el nivel 0, nivel 1 y nivel 2. EDT de 3 niveles. Nivel 0, el nombre del proyecto. Nivel 1, en este caso, serían las fases del proyecto. Y el nivel 2 serían cada uno de los entregables del proyecto. 3 niveles. Así lo tienen que presentar plenamente codificado y muy bien presentado. Las EDT son estructuras jerárquicas. Como ustedes se dan cuenta aquí, estos son estructuras jerárquicas. Así deben presentarlo. ¿Alguna duda, comentario que necesiten que les aclare en caso de que el mensaje no esté llegando correctamente, por favor? Entonces, bueno, eso es sobre la estructura de descomposición de trabajo. Voy a dejar de compartir. En este momento, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la diferencia entre producto y actividad. Cuando estamos hablando de productos, son los resultados generados, pueden ser objetos o pueden ser servicios generados a partir del desarrollo de una serie de procesos o de actividades que se concretan en ese resultado final. Podríamos hablar de planos, podríamos hablar de contratos, podríamos hablar de, de planos de contratos, de especificaciones técnicas, diagramas de flujo, o sea, todo lo que son elementos que nos sirvan de un insumo de una etapa a otra. ¿Ok? También podríamos hablar de ofertas técnicas, también en la parte de procura podríamos hablar lista de suplidores. Entonces, en función de eso, entonces es que van saliendo esa serie de productos. Para nosotros poder obtener esos productos, necesitamos ejecutar una serie de actividades o de tareas. Entonces, es muy diferente que nosotros estemos hablando de productos y de actividades. Porque actividades sería elaboración de X cosas, presentación de propuesta, proceso licitatorio, licitación, entrevista, realizar entrevistas a. Entonces, dependiendo de eso, entonces es que uno va definiendo o ubicando esos elementos si son productos o son actividades. Ahorita les acabo de hablar un poco sobre lo que es la parte de la EDT, lo que les acabo de comunicar, que si se elabora la EDT, entonces es muy importante que esté el equipo de trabajo que vaya a ejecutar el proyecto en el desarrollo de esa EDT para que esté
que todos coincidan con el alcance del proyecto. ¿Algún comentario? ¿Algo que aclarar? Mientras, si hay algún comentario, vamos a hablar un poquito sobre la edición de las celdas antes de terminar la sesión. Les voy a compartir la pantalla nuevamente para que podamos ver este aspecto. En este momento, ustedes están viendo, el proyecto, ¿verdad? El programa. Si ustedes van a escribir datos de una celda, no hay que editarla. Ustedes simplemente se colocan en la celda y comienzan a escribir. No es necesario que ustedes se metan haciendo varios clics para poder editarla. No. Ustedes se ubican sobre la celda y empiezan a escribir. Eso es similar al Excel. ¿Okay? Fíjense que van apareciendo, a medida que la vamos escribiendo, van apareciendo los identificadores de las actividades. Y con estos identificadores, con esta enumeración, es que uno trabaja para la parte de las predecesoras. No se trabaja con el nombre de la tarea porque sería muy engorroso trabajar con los nombres, entonces por eso es que se utilizan estos identificadores. ¿Ok? Si ustedes tienen, por ejemplo, varias tareas, por ejemplo esta, vamos a cambiarle los nombres para que sea más claro. A, B, C, D, E y F, suponiendo. Cada una tendrá su nombre completo, ¿ok? No necesariamente tienen que ser A, B, C, D. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar datos continuos, entonces yo puedo seleccionar el primer dato, manteniendo presionada la tecla Shift y con la flecha de dirección del teclado yo le puedo dar hacia abajo y voy seleccionando un rango. Otra opción es que eso puede ser hacia arriba o hacia abajo, partiendo de un punto específico. O sea, yo me puedo ubicar en D, presiono la tecla Shift y me voy moviendo hacia arriba también. O sea, esa selección se puede hacer de esa manera. También podría hacer es tocar el primer dato, presionar la tecla Shift y con el mouse el último dato o la última tarea. Y también se hace la selección de un rango de datos. Para seleccionar datos dispersos, toco el primer dato, por ejemplo, el A, y en vez de Shift, mantengo presionada, después de tocar el primer dato, mantengo presionada la tecla Control y toco los datos que quiero seleccionar en forma dispersa. De esa manera, selecciono datos dispersos. Si yo borro fila, en este caso, voy a borrar la tarea totalmente. La estoy borrando con delete o suprimir. Pero si yo toco el nombre de la tarea y presiono la misma tecla, simplemente se borra el nombre de la tarea, más no el contenido de la tarea. Le voy a dar control Z para deshacer y ustedes ven que puedo recuperar el dato. Yo podría decir que aquí tengo varias duraciones y ustedes se pueden dar cuenta que aunque borre la tarea, la duración queda igual. Lo que estoy borrando es el nombre. ¿Okay? Entonces, de esa manera solo borro el nombre. Si quiero borrar la tarea, entonces lo que hago es que selecciono la fila y le doy suprimir o delete. Ahora, si yo quiero, si yo quisiera borrar columnas, realmente el proyecto no borra columnas, lo que hace es ocultarlas. ¿Por qué? Porque estas no son simples columnas, son campos. Y estos campos, los básicos, son de programación.
Entonces, en vista de que esos campos son de programación, entonces yo le puedo dar suprimir, o sea, o para borrarlo, o le puedo dar a la tecla Insert. Fíjense que me voy a ubicar aquí en duración, y si presiono la tecla Insert, me lo va a insertar del lado izquierdo. Y de una vez me aparece la opción de los campos que yo puedo insertar. Entonces, una vez que tenga los campos, la opción disponible, entonces yo se me hizo previsto, yo empiezo a escribir core y puedo escribir pre o pr y aparece. En el momento que aparezca lo toco. No lo terminen de escribir, simplemente toque aquí. Entonces, cuando yo selecciono columnas, fíjense que aquí ya se incorporó el campo comienzo previsto. Si yo lo toco otra vez y yo tuviera datos, por ejemplo, yo le doy suprimir y yo lo puedo agregar más allá. Por ejemplo, yo puedo tocar el campo o la columna comienzo y le doy suprimir y yo puedo pensar que esos datos se desaparecieron. Fíjense, ahí, pero yo lo puedo también insertar antes y escribo comienzo y fíjense que la data sigue apareciendo. Entonces, el proyecto no las borra, sino que las esconde. Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Entonces, fíjense que de esa manera yo puedo insertar o ocultar u ocultar columnas. También las puedo mover de sitio en el momento que me cambie el icono de esta selección. Cuando me cambia a la flechita en cruz, yo la puedo arrastrar y lo ubico en otro punto. Bueno, estamos próximos a terminar la sesión. Quisiera que me dijeran si hay algo que comentar antes de terminar la sesión. Voy a dejar de compartir para recordarles que pueden usar el foro para que podamos conversar en cuanto a temas de interés respecto al proyecto. A los que no lo han hecho, los invito a presentarse de tal manera que podamos conocer sus expectativas y sus conocimientos sobre el programa. De esa manera podemos orientarlos en las sesiones en línea respecto a sus intereses. Recuerden que la actividad 1 debe ser entregada el día lunes, antes, o sea, hasta las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Sin embargo, se recomienda que la entreguen el día anterior, previendo cualquier eventualidad. Entonces, no se difiere en la entrega de las actividades, tomen presente eso para que no queden sin cargar la actividad. Recuerden que las actividades las tienen que bajar o montar en la plataforma. Las tienen que montar en la plataforma. No se aceptan bajo otro esquema. Si no tienen dudas o comentarios al respecto, entonces los invito a la próxima sesión que será realizada el lunes 9 de marzo a las 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Muchas gracias por su atención.